Hola amigas y amigos, bienvenidos a la sección de la entrevista de su programa Miradas. Este día tenemos como invitada a Irene Gómez de la Fundación Cristosal, con quien hablaremos sobre el tema de justicia transicional en general y aquí en el país. Bienvenida Irene, gracias por acompañarnos. Muchas gracias y un saludo para todas y todos. ¿Qué se entiende por justicia transicional, que a veces suena un poco complicado para la gente? Bueno, justicia transicional, solo así el tema, ¿verdad? Se escucha bien, complejo. Pero en realidad son procesos y son mecanismos que se utilizan después de que hay un conflicto armado y que ha generado graves violaciones a derechos humanos. Entonces, estos procesos son diferentes, como por ejemplo a un proceso normal penal, por así decirlo, ¿verdad? Ya que como son graves violaciones a derechos humanos, donde han habido crímenes de lesa humanidad, es decir, han vulnerado demasiados derechos de muchas personas, por ejemplo, las masacres. Entonces, las masacres no se puede ver como un delito solamente de una persona, sino de que muchas personas. Entonces, en eso es lo que es un nuevo proceso, ¿verdad? Posterior a un conflicto armado o a graves violaciones de derechos humanos. ¿Cómo está El Salvador en este tema? Con respecto al tema de El Salvador es un poco complicado porque, de hecho, hoy que se están conmemorando los 31 años de los acuerdos de paz, uno de las exigencias era la superación de la impunidad. Pero hasta este momento vemos de que los estados, o por lo menos los gobiernos que han pasado, no han tenido ese compromiso con las víctimas para la superación de la impunidad. Por lo que se mira ahora es que se preserva esta, ¿verdad? Al, por ejemplo, obstaculizar la inspección de archivos militares que el juez de instrucción de San Francisco Gotera, que es el que lleva la masacre del Calabozo, quiso realizar, ¿verdad? A pesar también de que se habían reunido con funcionarios del gobierno actual y ya se había incluso hecho una programación de dónde que iban a visitar, las personas que iban a llegar incluso. El juez llegó y se les negó el acceso, entonces eso no es acorde con lo que el presidente de la República había expresado en una cadena nacional que iba a abrir los archivos de la SET. Entonces vemos de que solamente se quedan palabras y no hay un verdadero compromiso con las víctimas. Y esto no es nada nuevo, según entiendo, también viene de los otros gobiernos, incluso los de Arena, FMLN. Bueno, estos acuerdos de paz también han significado generar una cultura de paz en El Salvador, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera tendría que funcionar esta justicia transicional para generar una cultura de paz? De hecho, la justicia transicional, como lo quieren ver, de que solamente es para las víctimas del conflicto armado, no es cierto, ya que al haber justicia transicional, es decir, la justicia transicional tiene 5 pilares, que es la justicia, es la verdad, la reparación, la garantía de no repetición y la memoria histórica. Entonces, parte para que haya una cultura de paz es que haya memoria histórica, que es uno de los pilares, y que en la actualidad es algo de que se quiere, o sea, no se quiere que haya una memoria histórica. Incluso ese día que son los acuerdos de paz, el año pasado se les cambió e hicieron un decreto y lo pusieron como el Día Nacional de las Víctimas. Entonces, ¿por qué querer borrar la historia de algo que como salvadoreños y salvadoreñas debemos de recordar para evitar, permitir que se repitan estos patrones de represión en los cuales estamos viviendo, por ejemplo, el régimen de excepción? Entonces, al no haber justicia para estos victimarios, lo que se está haciendo es que se le está dando como un ejemplo a la población para decir, vaya, ahorita los militares están cometiendo vulneración a derechos humanos o la PNC, entonces como nunca fueron sancionados los anteriores, mucho menos van a ser sancionados estos. Entonces, por eso es que es importante de que haya justicia. En el caso, por ejemplo, de las reparaciones, las víctimas del conflicto armado habían logrado con su lucha histórica la aprobación de un decreto ejecutivo, que es el decreto ejecutivo 204, que fue aprobado con el gobierno de Sánchez Serén. Entonces, cuando entró el presidente en funciones, Nayib Bukele, ese decreto cesó.
Entonces ya no se les dio esa pequeña compensación que por lo menos tenían las víctimas. Y aparte de eso, en el decreto contenía también facilidades para el derecho a la salud de ellas, la atención psicológica y otro tipo de reparaciones que ahora ya no están recibiendo. Entonces, al no recibir reparaciones también, ahora, por ejemplo, hago la comparación, ¿verdad?, con el régimen de excepción. ¿Qué va a pasar con respecto a las víctimas que han fallecido en circunstancias que, como sospechosas, por así decirlo, ¿verdad?, ya que muchas de ellas tienen marcas como que han sido torturados? Entonces, ¿qué va a pasar con ellas? No estamos hablando de una o dos personas que han fallecido de esa forma, sino que son varias. Entonces, por lo tanto, se podría catalogar como un crimen de lesa humanidad en el caso llegara también a la Corte Penal Internacional, que podría ser el caso. Sí, quizás vivimos un contexto en el que este gobierno busca demasiado el populismo, por decirlo así, el populismo punitivo, como le llaman. No va de la mano con el tema de la justicia transicional porque implica ya otro tipo de acciones. Sí, de hecho, la garantía de no repetición, esa es su finalidad, ¿verdad? Como dice, no repetir, es que no se vuelva a repetir la historia. De hecho, hay una comparación con respecto al régimen de excepción. En 1980, a través de la Junta Revolucionaria, se emitió un decreto 155, si no recuerdo mal. Igual, ¿verdad? Fue el 6 de marzo de 1980, entonces el régimen de excepción también fue el 27 de marzo, pero del año pasado, ¿verdad? Ya tenemos 10 meses con este régimen de excepción. Y el comparativo es que el estado de sitio que se decretó con ese decreto de 1980 duró un montón de años, entonces vemos lo mismo. Todavía para 1984 estaba ese estado de sitio. Y ahora estamos viendo que tenemos ya 10 meses con prórroga. Igual, ¿verdad? La vulneración de derechos humanos, y no solamente hay que verlo como que es un mal necesario. No, eso no es un mal necesario. Estamos hablando de vidas de las personas, vidas que se truncan. Por ejemplo, hay personas que están más de 8 meses detenidas, que sus familiares han dejado de trabajar o la persona dejó de trabajar a pesar de que es una persona inocente, que no se le ha comprobado su pertenencia a algún tipo de crimen organizado. Se está viendo de que las personas que las están deteniendo las están fichando como pandilleros o como parte de la mara, ¿verdad? A pesar de que no lo son. Entonces, se les está criminalizando por algo que no han cometido, cuando lo que deberían de hacer es atacar el crimen organizado. Ellos tienen bastante inteligencia como para poder hacerlo. Entonces, creería yo que es más como medidas ejemplarizantes para que las personas dejen de o no se vayan a meter en esto, ¿verdad? Pero no es la forma correcta. Y lo que pasa también de que se está tomando el régimen de excepción para hacer otro tipo de actividades, por ejemplo, el derecho a la protesta, que es lo que hemos visto, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de Soyapango, que ellos están protestando porque no tienen salario, pero fueron detenidos. Entonces, muy probablemente se le pueda aplicar el régimen de excepción, que no es lo que debería de ser. Entonces, vemos múltiples vulneraciones a derechos humanos que están sucediendo en este momento, pero que también sucedieron en la época de la guerra. ¿Quién sería la organización, institución o qué institución del Estado pudiera ser que garantizara que se estén dando estos procesos? Digamos, que el Estado deje esta línea un poco de régimen, por decirlo así, a que encauce un poco más a un sentido democrático la justicia. Porque incluso los procesos judiciales tampoco están siendo normales, ¿verdad? Se juzgan a 20 personas en un solo caso, no sé. Sí, eso es lo que pasa también, de que en este momento no hay seguridad jurídica porque al final prácticamente se está haciendo lo que la autoridad desea, no lo que debería de ser con respecto a un Estado democrático de derecho, ¿verdad? Entonces, vemos de que no hay garantías también. Y lo que pasa es de que haber un régimen de excepción, hay derechos suspendidos. Entonces, esos derechos suspendidos, con eso es el problema, o sea, de que no se les puede garantizar. De hecho, quien debería de garantizar ese tipo de procesos o velar por esto, tendría que ser la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
Muchas personas también confunden lo que son los derechos humanos porque dicen, por ejemplo, vos sos un pandillero, ¿verdad? Me mataste a un familiar. Entonces yo puedo decir vulnerarse los derechos humanos de mi familiar, ¿verdad? Pero no es así. En realidad vos cometiste un delito en contra de mi familiar. Cuando hay una vulneración de derechos humanos, nos referimos más que todo, o nos referimos más bien, cuando vos sos un funcionario público y te pasas de tu poder que tenés. Entonces ahí me estás vulnerando a mí un derecho. Entonces ahí sí hay una vulneración a derechos humanos y quien tiene que velar por los derechos humanos es la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, tanto en los procesos judiciales como también en los procesos administrativos, ¿verdad? O por ejemplo, vos sos un militar o sos un agente de la PNC, vulneraste mis derechos humanos de alguna forma, entonces yo puedo ir a poner mi denuncia en contra de tus actuaciones. Y en cuanto a memoria histórica, ¿cómo está el caso del Mozote? Entiendo que ustedes le dan seguimiento, son parte del proceso. ¿Cómo está el tema del Mozote ahora? Bueno, con respecto a la masacre del Mozote, cuando estaba en funciones el juez que cesaron, el juez Jorge Guzmán, ya todavía estamos, ¿verdad?, en etapa de instrucción, pero con la diferencia de que con él ya casi habíamos concluido esa etapa de instrucción, que es una etapa de investigación para pasar a la última etapa, que es la de plenario. Entonces ya casi finalizábamos el proceso, pero cuando se dio el golpe a la institucionalidad de la Corte Suprema de Justicia y cesaron a un montón de jueces, lo cesaron a él, no es que él haya renunciado como lo quieren hacer ver. Entonces entra en funciones la nueva jueza del Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera. Entonces lo que pasa es de que ella se mantiene en la etapa de instrucción. Ahorita lo que estamos haciendo es, bueno, se hicieron otras exhumaciones, ¿verdad?, en La Joya, en Cerro Pando. También se han hecho a petición de la acusación particular, que somos nosotros, presentamos a otros, fueron 8 testigos, entonces sí se aceptaron, se tomó la declaración, pero también manifestó la jueza de que ella había hecho un registro de víctimas y que iba a llamar a cada una de las víctimas para tomarle su declaración. Si bien es cierto, es importante de que las víctimas puedan declarar y puedan expresar lo que les ha pasado, pero ya hay demasiada prueba testimonial que comprueban que los hechos sucedieron. Entonces lo que está creando ahorita es un tipo de dilatación en el proceso, ya que ya hay demasiada prueba y creemos que es la prueba suficiente como para poder pasar a la siguiente etapa, que sería la etapa de plenario y a la etapa final. ¿Qué tanto se puede dilatar este proceso? Bueno, nosotros aparte de ser parte, ¿verdad?, de la acusación particular de la masacre del Mozote, como Cristosal somos parte de la Mesa contra la Impunidad. Entonces nosotros apoyamos como técnicos, ¿verdad?, a las víctimas del conflicto armado, sus colectivos y otras organizaciones que miran este tipo de temas de justicia transicional. Entonces, después de 2016, que fue que se emitió la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, nosotros apoyamos con las víctimas y las víctimas también lo crearon, ¿verdad?, porque son a partir de peticiones de ellas la creación de un anteproyecto de ley de justicia transicional, que la primera se presentó en el 2019, que era todavía con la Asamblea Legislativa pasada, ¿verdad?, la anterior. Pero lo que estábamos viendo era un patrón también, ¿verdad?, de que hay impunidad, porque lo que querían hacer era aprobar un cuerpo normativo, pero que no tuviera sanciones penales para los victimarios. Entonces, al final sale la vieja Asamblea Legislativa, y entra la nueva, ¿verdad?, con mayores elementos de nuevas ideas, pero vimos también como parte de populismo, ¿verdad?, de que iban a crear una ley de justicia transicional en beneficio de las víctimas, pero lo que vemos es que no es cierto. Presentamos nuevamente un anteproyecto de justicia transicional a través de la iniciativa de la diputada Claudia Ortiz el 7 de octubre de 2021, pero hasta este momento
no se ha estudiado, no se ha analizado, no lo han metido para la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para su respectivo estudio. Entonces, con ese anteproyecto de ley, lo que se podría hacer, al ser una ley, es dar como parámetros para que estos procesos no sean tan largos. Entonces, como Mesa contra la Impunidad, Grupo Gestor y Promemoria Histórica, que presentamos este anteproyecto, ahí nosotros lo que hacíamos era poner un procedimiento para ese tipo de casos de justicia transicional, ¿verdad? Que no lleven, o sea, hasta que se puedan juzgar, que sea efectivo, ¿verdad? También la investigación, que no se tarde mucho, que sea oportuna. Entonces, al aprobar este cuerpo normativo, se pudiera agilizar este tipo de procesos. Sí, también por el tema de la edad de las víctimas, ¿verdad? Que no deben ser procesos tan largos porque... Sí, eso es bastante importante, que este tipo de procesos sean regulados, porque actualmente lo que estamos viendo es que los imputados están muriendo, que las víctimas están muriendo sin obtener justicia, y uno de los ejemplos más recientes es la muerte del imputado Cifredo Ochoa Pérez, que él era imputado en la masacre del Calabozo y lugares aledaños, que también nosotros somos parte acusadora. Entonces, es importante que estos procesos sean rápidos por lo que mencionabas. Muchas gracias, Irene, por habernos acompañado. Gracias y un gusto estar con todas y todos. Y gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado en esta entrevista. Nos vemos hasta la próxima.